Bienvenidos a la conferencia sobre accidentes industriales mayores. En esta oportunidad vamos a analizar la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo número 743 del año 2003 de la República Argentina. La agenda es la que están viendo en pantalla. Empezaremos a analizar qué es un accidente industrial mayor, repasaremos algunas definiciones, posteriormente seguiremos viendo la historia de la resolución 743, analizaremos el accidente de Seveso, vamos a hacer una pequeña revisión sobre la aplicabilidad de la norma actual y posteriormente sí ya empezaremos en profundidad a analizar la resolución 743 del año 2003. Quien les habla es el que aparece en pantalla, en la foto de la pantalla. No me van a ver durante la conferencia, prefiero priorizar la presentación y la dinámica de la conferencia y no estar viéndome explicando en el vacío. Donde pueden contactarme, la página web, el correo electrónico, el WhatsApp empresarial, el Telegram y las redes sociales donde habitualmente ando, me preguntan, consultan y respondo. Material de lectura. El material de lectura sobre el que se basa esta conferencia es el que están viendo en pantalla, es un análisis, es un material de lectura específico para la resolución 743 del año 2003. La pueden obtener de la página web de Reproteger dentro del área editorial. ¿Qué es un accidente industrial mayor? Vamos a empezar por la definición de la resolución 743 del año 2003. En el anexo 2 van a encontrar un instructivo y dentro del instructivo el primer punto es un glosario donde está la definición de lo que es el accidente industrial mayor. Dice que es todo acontecimiento repentino, como un vertido de productos químicos, por ejemplo, emisión de gases tóxicos, un incendio o una explosión de gran magnitud, que expone a los trabajadores, a la población y al medio ambiente a un peligro grave, inminente, diferido, real o potencial. Después podemos encontrar otra definición similar en el libro de la OIT, Prevención de Accidentes Industriales Mayores. Dice cosas similares: suceso inesperado y súbito, resultante de acontecimientos anormales durante una actividad industrial que supone un peligro grave para los trabajadores, la población y el medio ambiente. Y por último, un referente en materia de accidentes industriales mayores es la directiva Seveso III, que es la directiva 2012/18 del Parlamento Europeo, que van a ver que dice cosas similares. Las tres definiciones, aunque no son idénticas, mantienen siempre una misma tónica, una misma característica en cuanto a situaciones que pueden poner en peligro grave o inminente a la población, a los trabajadores o al medio ambiente, al medio ambiente que podemos llamar los vecinos propios de la instalación industrial, o el medio ambiente de vegetales, animales, agua, aire, etc. Las tres definiciones tratan sobre escape de sustancias tóxicas o muy tóxicas, escape de líquidos o gases inflamables y la explosión de materiales inestables o reactivos. Son los tres grandes grupos de características que tienen estos accidentes industriales mayores. Historia de la resolución SRT 743 del año 2003. Esta historia que pude armar no quiere decir que esté completa ni que sea exacta, puede tener inclusive algunos errores, pero bueno, es la historia que pude armar a partir de estudiar el tema. Empieza en el año 1974 con un accidente gravísimo en el Reino Unido. Y después sigue en el año 1976 con el accidente de Seveso en Italia, que fue la bisagra para que en la Unión Europea se analizara el tema, y a partir de ese estudio y de esa idea de intentar evitar los accidentes que ponen en peligro a la sociedad, aparece lo que se llamó o que se llama la Directiva Seveso I, que es la Directiva 82/501.
Después en 1984 aparece el accidente en Bhopal, la India, el mismo año el famoso accidente Las Bleves en San Juanico, México, y ahí la OIT emite la recomendación 181 y el convenio 174. En el año 1995, la Argentina, como parte de la OIT, y que suscribió el convenio 174, emite la disposición de la Dirección Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, la número 8 del año 1955. En el 95 nace la Superintendencia del Riesgo del Trabajo, que entra en función con la ley 24.557 en el año 96. Por lo tanto, como la Superintendencia de Riesgo del Trabajo asume las funciones e incorpora la Dirección Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, esta disposición en la práctica concreta nunca se logró aplicar. Nació esta disposición en el 95 y ya en el 96, como desapareció la Dirección Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, quedó como medio en stand-by. En el 96, debido a cambios que hubo, se actualiza la directiva Seveso 1 y aparece la directiva Seveso 2, la directiva 96/82 de la Comunidad Europea. En el 2003, recién ahí, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo actualiza la vieja disposición 8 del 95, emitiendo la resolución 743 del año 2003, que es la que actualmente está en vigencia y es la que vamos a analizar. En el 2001 se produce la explosión en una fábrica de agroquímicos en Toulouse, Francia, y después en Gran Bretaña un tremendo incendio en un depósito, en un parque de tanques de combustible, lo que produce después la nueva actualización de la directiva Seveso 2 a la directiva Seveso 3, que es la directiva que lleva el número 2012/18. Esta un poco la historia así, media resumida, con moto de por medio, que se escuchó de fondo, de lo que es la resolución, cómo llega la resolución 743 del 2003 y cómo evolucionó en Europa la directiva Seveso a partir de Seveso 1 en el 82, en el 96 la directiva Seveso 2 y en el 2012 la directiva Seveso 3. El accidente de Seveso. Este accidente, este desastre, como se lo conoce, guarda una paradoja, porque fue un accidente muy grave que marcó, que fue la bisagra legal para Europa. No hubo muertos directos, pero sí tuvo una relevancia social, política e institucional que llevaron a que Europa se preocupara por el tema de lo que estaba pasando a nivel industrial con sus emergencias y emitiera lo que ya vimos recién, lo que se llamó la directiva Seveso 1. Vamos a analizar y estudiar al menos un poquito este accidente por la importancia histórica que tiene en lo que fueron los accidentes industriales mayores. Pasó, cuando uno analiza, antes de empezar a analizar, de contar un poquito qué pasó, cuando uno analiza un accidente, hay ciertas preguntas que hay que hacer, especialmente cuando uno quiere contarlo. Primero, ¿cuándo pasó? Este accidente pasó el 9 de julio del año 1973 a las 12:37 horas del mediodía. ¿Dónde pasó? Pasó en Seveso, que queda unos 25 kilómetros al norte de Milán, Italia, en una comunidad que por entonces tenía apenas unos 10.000 habitantes. Es un poblado bastante chico en concepto de habitantes. ¿Qué pasó? Y bueno, se escaparon 3 toneladas de sustancias tóxicas compuestas por lo que se conoce con el nombre de dioxina. Se escaparon de un reactor químico el cual tuvo problemas y generó la contaminación de más de 1.800 hectáreas de terreno. Para tener en cuenta que la dioxina es el ingrediente del defoliante que se usó en la guerra de Vietnam, cuyo nombre más conocido es como el agente naranja. O sea que todo lo que pasó en Seveso y en la zona de Seveso fue grave, medioambientalmente hablando.
La dioxina es soluble en agua, muy estable y letal a partir de dosis baja, que son 10 a 9 veces el peso corporal. Esto lo convierte en un producto muy tóxico, causa daño al hígado, riñón, a los fetos, puede producir cáncer, mutaciones, teratogénesis y especialmente es nocivo durante el embarazo. En los menores puede producir cloroacné, granito en la cara. ¿Qué pasó? Bueno, yo los invito a que lean en el material de lectura la historia de lo que pasó, porque está muy bien contada. No porque la haya contado yo, porque simplemente porque las fuentes de referencias que usé cuentan muy bien el accidente y su correlación, pero nace por un problema muy simple, con problemas de producción relacionados a retrasos productivos debido a aumentos en el volumen de producción. Y esto hizo que la producción se retrasara y que quedara la reacción química los fines de semana sin terminar. Y producto de que la reacción los fines de semana quedaba sin reaccionar, esta reacción se descontroló, salió de control, se descontroló, se levantó la presión en el reactor químico donde estaban estos productos, se abrió la válvula de seguridad venteaba al ambiente y por lo tanto, como producto de la reacción en este reactor había dioxinas, bueno, las dioxinas escaparon al medio ambiente. Esto es un mini resumen de lo que pasó, de cómo pasó el accidente de Seveso. ¿Cuáles fueron las causas? Bueno, la causa fue una reacción química exotérmica incontrolada, fue una reacción química por reacción uniforme, debido a que se dejó la reacción química en el reactor sin refrigeración y sin agitación. Y esto generó que se produjera un núcleo caliente dentro del material reactivo y que se produjera una acumulación de calor y se empezó a acelerar la reacción química generando una reacción química de forma incontrolada. Hasta el año 1976 se pensaba que esta reacción química recién se iniciaba a partir de los 230 grados, pero cuando se empezó a hacer prueba con equipos más delicados, más sensibles, se encontró que esta reacción ya empezaba a tener una actividad cerca de los 180 grados centígrados. También podemos decir que hubo cierto desconocimiento en materia de la reacción química. ¿Cuál fue la principal causa del accidente? Bueno, dejar una mezcla reactiva peligrosa durante un fin de semana sin vigilancia ni medidas de seguridad. El reactor no tenía ningún tipo de medida de seguridad, no estaba funcionando la refrigeración del reactor y el equipo de mezcla de la reacción tampoco estaba funcionando. Es como dejar un guiso a temperatura mínima todo un fin de semana en la cocina. La segunda causa del accidente es que el dispositivo de alivio de presión del reactor químico conducía directamente a la atmósfera. Y el disco de ruptura no estaba diseñado para el tipo de reacción que se iba a producir producto de esta reacción química incontrolada. La tercera causa del accidente, que no fue una causa que generó el accidente, sino una causa que agravó las consecuencias del accidente, fue la falta o la carencia de una organización preparada para actuar en caso de emergencia, y la falta de plan de emergencia causó un retraso en reconocer la gravedad y de esa manera proceder a evacuar todos los afectados. Los daños y las pérdidas generadas fueron más de 37.000 personas afectadas por enfermedades de piel y malformaciones en fetos, cultivos inservibles. Más de 3.000 animales murieron, 80.000 tuvieron que ser sacrificados, muchos bebés que nacieron con deformidades, y más o menos 400 mujeres embarazadas de alto riesgo fueron sometidas a aborto debido al riesgo de malformaciones congénitas. Esta es la paradoja de este gran accidente que ocurrió en Seveso, en Italia, en el año 1976, porque como consecuencia del accidente no murió
murió ninguna persona en forma directa, pero sí podemos atribuirle varias muertes como consecuencias posteriores y los daños ambientales muy grandes que fueron los que se generaron. Por eso fue la bisagra de estos tipos de problemas en Europa, y a partir de ahí, como consecuencia de este accidente, surge la directiva Seveso I, también conocida como la directiva de los accidentes industriales mayores. Acá estamos viendo un pequeño mapa donde estaba ubicado la empresa Inmexa, que fue la donde se generó el escape, al norte de la ciudad de Seveso, al norte de Milán, y con la zona de afectación que generó el escape de esta enorme cantidad de dioxina. Aplicabilidad de la norma. Hasta el día de la fecha, quien les está hablando en este momento no sabe, no conoce, no tiene información sobre la aplicabilidad práctica de la norma a nivel oficial. No hay datos oficiales, al menos públicos, que hablen del tema, que hablen qué hace la Superintendencia de Riesgo del Trabajo con la supuesta información que reciben producto de las empresas que tienen que registrarse o que entran dentro del registro de empresas que potencialmente pueden tener accidentes industriales mayores. Si tuviésemos información sería, y si tuviésemos información y si se usara correctamente, podría esta información acumulada podría servir para que el Estado y los servicios de emergencia se preparen en materia de seguridad ante las emergencias. Podríamos generar mapas de riesgos por zona, saber dónde están los riesgos mayores de accidentes, para implementar planes globales, comprar recursos, planificar capacitación, trazar rutas seguras, cuestiones estadísticas sobre cuáles son los principales riesgos mayores, proveer una base de datos de accidentes o de cuasi accidentes, pero no conozco qué pasa con la información que se genera a partir de esta normativa. Todo lo que he logrado encontrar en la página web de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, al menos la información pública, es la que están viendo en pantalla. No hay otra información, al menos que haya podido encontrar. Si existe y no la encontré, pido 1000 disculpas a las autoridades. Muy bien, vamos a entrar entonces a hacer el análisis de la resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo número 743 del año 2003, que se denomina Registro Nacional para la Prevención de Accidentes Industriales Mayores. ¿Cuál es la estructura de la resolución? Siempre es bueno analizar, antes de ponernos a analizar artículo por artículo, explicar cómo está armada cada normativa. En este caso son 11 artículos, de los cuales yo siempre resalto estos 4 en esta resolución. El artículo primero que habla del registro, el artículo cuarto que habla de quiénes se tienen que registrar, el artículo quinto que habla dónde hay que registrarse y el artículo sexto que habla cuándo. Esta norma tiene 11 artículos, no quiere decir que el resto no sean importantes, simplemente desde el punto de vista didáctico, estos son los 4 artículos más importantes. El anexo 1
tiene dos partes, la primera parte que es un listado de sustancias y la parte 2 que son las características de las sustancias. El anexo 2 es el formulario de registro que viene con un instructivo y con un glosario. Antes de empezar a analizar artículo por artículo, vamos a explicar algunos aspectos para considerar sobre la resolución. Primera consideración, aquellas empresas que no tienen que registrarse legalmente no tienen que hacer absolutamente nada ante nadie. Ahora, yo siempre recomiendo lo siguiente en estos casos, como el que siempre tiene que demostrar el cumplimiento de la legislación, al menos en cuestiones de higiene y seguridad en el trabajo estamos hablando, es el empleador. Yo siempre recomiendo a mis colegas, a los especialistas, que guarden al menos un borrador del análisis que hicieron para llegar a la conclusión de que no tuvieron la necesidad de registrarse. Porque ante la pregunta, ¿cómo concluiste que no debes registrarte? Al menos mostrás un borrador del análisis que hiciste que te llevó a concluir que no tenías que registrarte. Segundo, el registro es anual, lo que implica que este análisis hay que hacerlo todos los años. Puede suceder que un año me tenga que registrar y el año próximo no. Tercero, el análisis se hace todos los años con los datos del año calendario anterior. Es decir, estamos en el año 2024, gracias por la moto, estamos en el año 2024 y este año la presentación la tuve que haber hecho con los datos del año calendario 2023, es decir, 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023. Cuarto, de acuerdo a lo que se define o está definido en la cantidad umbral, el registro se hace por establecimiento. No se hace un solo registro para toda la empresa. No se trata de un único registro para toda la empresa. Se trata de un análisis que tengo que hacer planta por planta, sucursal por sucursal. Puede ser que en una empresa, en un establecimiento me tenga que registrar y en otro establecimiento gemelo no me tenga que registrar. La actividad de transporte de las sustancias incluidas en el anexo 1 no implica que me tenga que registrar. El transporte no está incluido como actividad de las cuales alguien tenga que registrarse. Las empresas de transporte no tienen que registrarse aunque superen la cantidad umbral. Para el transporte estamos hablando. Y sexto, esto es menor, esto es un detalle, desde el punto de vista legal y administrativo, la disposición número 895 nunca fue, al menos explícitamente derogada, que conozca, pero tampoco es necesario su mención cuando uno hace referencia a este tema, dado que todo lo que se necesita para cumplir con la norma y para registrarse está actualmente en la resolución 743 del año 2003. Análisis de los artículos. El artículo número 1 es el que pone en funcionamiento el Registro Nacional para la Prevención de Accidentes Industriales Mayores. Esta normativa, como le vengo diciendo desde el principio, trata solamente sobre un registro y de la manera que tengo que registrarme. La resolución de ninguna manera establece condiciones para almacenar productos químicos peligrosos y tampoco establece condiciones, cantidades máximas de almacenamiento. La cantidad umbral no me dice que yo puedo tener hasta esa cantidad en un establecimiento. Me dice simplemente la cantidad a partir del cual me tengo que registrar. El artículo 2 es simplemente anecdótico, es formalismo, simplemente está diciendo que el anexo 1 de la resolución 743 del 2003 actualiza el anexo 1 de la disposición 8 del año 95. Es una cuestión de formalismo legales, nada más. La disposición número 3 es la que aprueba el formulario de inscripción y es el que se encuentra en el anexo 2. El artículo 4 sí es importante entender porque este define quiénes, mencionando al empleador, se deben registrar. Entonces, se tienen que registrar los empleadores que produzcan, es decir, que fabriquen, que importen, el importador también tiene que registrarse, que utilice, que obtenga en un proceso intermedio, que venda o regale a título o ceda
a título gratuito cualquiera de las sustancias en cantidades mayores o iguales a las consignadas en el anexo 1. Por lo tanto, cualquier empleador que produzca, importe, utilice, obtenga, venda o ceda cualquier cantidad mayor a la indicada en el anexo 1 tiene la obligación, al menos ese año y para ese establecimiento, la obligación de registrarse, conforme a lo que establece el anexo 2 en su formulario. El formulario para el registro se encuentra en el anexo 2, que el anexo 2 tiene un instructivo y también tiene el famoso glosario, las definiciones, que a veces no las perdemos de vista porque nunca llegamos al instructivo del formulario. Artículo 5. El artículo 5 dice, ¿ante quién tengo que registrarme? Si yo soy una empresa que tiene seguro de riesgo del trabajo, me registro ante la aseguradora de riesgo del trabajo. Es decir, el formulario del anexo 2 se lo presento a mi RT. Si soy una empresa autoasegurada, mi formulario del anexo 2 se lo tengo que presentar a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. El artículo número 6 habla algo muy importante, empieza diciendo deberán ser presentados con carácter de declaración jurada. La declaración jurada es una manifestación, en este caso escrita, donde el que declara asegura que lo está haciendo con la verdad, lo declara bajo juramento. Cuando yo presento algo por declaración jurada, con carácter de declaración jurada, nadie me controla en el momento, porque yo estoy asegurando y declarando bajo juramento que estoy diciendo la verdad. Ahora, como consecuencia de esa declaración, de la presentación de ese formulario, si alguien me controla y ve que estoy mintiendo, ahí estoy en falta. Pero si no, se presupone que estoy diciendo la verdad. Se presenta anualmente todos los años con la información correspondiente al año calendario anterior, antes del 15 de abril de cada año. Puede ser que un año me tengan que inscribir y el otro año no. Antes del 15 de abril de cada año me tengo que registrar si es que corresponde el registro. El artículo 7 habla de que la RT va a asesorar y ofrecer asistencia técnica. El artículo 8 va directamente dirigido a las RT, donde dice que las RT deben remitir información a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo mediante soporte magnético. El artículo 9 habla de cómo se sancionan los incumplimientos que detecte la autoridad de aplicación. Y el artículo 10 y el 11 son artículos formales, que el artículo 10 habla de cuándo entra en vigencia, a partir del día siguiente de la publicación en el boletín oficial, o sea, ya está en vigencia hace mucho tiempo esta normativa, hace 20 años, 21 años para ser más exactos. Y el artículo 11 es la orden que da el Poder Ejecutivo para que se publique en boletín oficial y por lo tanto a partir de ahí sea pública y pueda tomarse como una normativa que está a disposición de la población. Vamos a empezar entonces con el análisis del anexo 1, parte 1, que se llama la parte 1, relación de sustancias. Para entender tanto sea la parte 1 del anexo 1 como la parte 2 del anexo 1, vamos a tener que empezar por trabajar la definición de cantidad umbral. Entonces, la cantidad umbral designa respecto de una sustancia con nombre y apellido o de una categoría de sustancias peligrosas que está fijada para cada establecimiento. La cantidad umbral aplica tanto a la parte 1 como a la parte 2 del anexo 1. La cantidad umbral se refiere a cada establecimiento, no se suma las cantidades que tengo en la planta de Rosario, más la cantidad que tengo en la planta de Córdoba, más las cantidades que tengo en la planta de Mendoza, y hago solo una comparación de la empresa. Cada establecimiento hago un análisis, cada establecimiento tiene sus propias cantidades umbrales.
La cantidad umbral, si se sobrepasa, identifica a una instalación expuesta a riesgo de accidentes mayores. No importa, no tengo que sobrepasar 4 o 5 sustancias, con que sobrepase una sustancia del anexo 1, parte 1, o una categoría de la parte 2 del anexo 1, me identifica como una empresa que estoy expuesto a riesgo de accidentes mayores, una empresa con riesgo de accidentes mayores, y por lo tanto corresponde a ese establecimiento de esa empresa que se registre. No se registra toda la empresa, se registra, como vengo repitiendo, el establecimiento que supera la cantidad umbral de alguna sustancia o de alguna categoría de sustancia. El tercer párrafo de la definición de cantidad umbral es lo más complejo que tiene esta definición, porque dice son las máximas cantidades que estén presentes o puedan estarlo en un momento dado. No habla del promedio anual del año calendario anterior, no habla del consumo máximo que hubo en el año calendario anterior, no habla del consumo anual durante el año calendario anterior, no habla del promedio mensual ni del promedio anual, habla del pico máximo de existencia en todo el proceso productivo, desde que entra a la sustancia al establecimiento hasta que sale del establecimiento en cualquier momento durante el año calendario anterior. Por lo tanto, esto, aunque técnicamente es correctísimo este concepto, desde el punto de vista práctico, tanto sea para determinar cuál es el pico máximo que hubo, como para después controlar por medio de la autoridad de aplicación si ese pico máximo denunciado es correcto o no, se hace muy difícil, y esta norma presenta en este punto la parte más débil porque, perdón que lo diga, es muy mentible este concepto de la cantidad umbral. Entrando ya directamente a la parte 1 del anexo 1, empieza el anexo 1, la parte 1 del anexo 1 con esta frase. A mí me resulta medio difícil intentar deducir qué quiere decir esto, pero podemos entender, o al menos deduzco, posiblemente equivocado, es que si la sustancia aparece tanto en la parte 1 porque está listada, o la parte 2 por alguna de las características, prima siempre la cantidad umbral indicada en la parte 1 del anexo 1. Creo entender eso. No entiendo bien con qué idea lo pone esto, pero bueno, es lo que dice la introducción. Es una tabla muy sencilla. Acá hay un listado de sustancias con nombre y apellido: bromo, cloro, flúor, hidrógeno, óxido de etileno, óxido de propileno, metanol, oxígeno, acetileno, y obviamente la correspondiente cantidad umbral en toneladas. Por lo tanto, fíjense el detalle, que estamos hablando de toneladas, estamos hablando de cantidades muy grandes como pico de un establecimiento. No estamos hablando de pequeños frasquitos que están en el laboratorio. Así que esto también nos orienta un poco hacia dónde tenemos que buscar estas sustancias cuando estamos haciendo el relevamiento para la resolución 743. La tabla de la parte 1 tiene una nota, que es la tabla que estamos viendo en pantalla, que ahora vamos a explicar cómo se usa esta tabla, esta nota en relación a la tabla que acabamos de ver. Si prestamos atención, ahí dice policlorodibenzofuranos y policlorodibenzodioxinas, es decir, incluida la TCDD, que dice calculadas en equivalente de TCDD. ¿Qué significa esto? Que al valor de 0,001 se lo debe multiplicar por el factor de conversión que surge del siguiente cuadro. Entonces, en el cuadro que están viendo abajo, vamos a agarrar el láser, del cuadro que están viendo acá abajo, si yo tengo esta sustancia, al 0,001 lo multiplico por 1. Si lo tengo la segunda, por 0,5, y así sucesivamente voy multiplicando el valor de 0,01 por lo indicado en la segunda tabla. De esta manera obtengo la cantidad umbral para las cantidades de las sustancias indicadas en la tabla de la nota número 1. Hasta acá el análisis del anexo 1, parte 1,
vamos al análisis del anexo 1, parte 2, que habla de categoría de sustancias y preparados, que no están específicamente en la parte número 1. Es la parte más compleja de analizar y de llevar adelante. La parte 1 del anexo 1 es bastante sencillito, como vieron. La parte 2 vamos a ver que es más compleja. La parte 2, ya en vez de tener la sustancia con nombre y apellido, tiene categorías de sustancia, empezando por la muy tóxica, que es la categoría 1, tóxica, comburente, hay dos categorías de explosivo, la 4 y la 5. Hay la categoría 6 de inflamable, la categoría 7A muy inflamable, la 7B líquidos muy inflamables, la categoría 8 extremadamente inflamable, sustancias peligrosas con el medio ambiente, y la número 10, sustancias que reaccionan violentamente con el agua o que liberan gases tóxicos. Y también están las cantidades umbrales. Ahora, ¿cómo se trabaja con la parte 2? Yo necesitaría hacer un relevamiento de todas las sustancias químicas que hay en el establecimiento, conseguir la ficha de seguridad de cada una de las sustancias, mirar bien las características químicas o físico-químicas de cada sustancia y ver si entran dentro de alguna de estas 10 categorías clasificadas en la parte 2. Entonces, lo que sumamos acá son categorías. No sumo, a ver, sumo la categoría de la sustancia, no sumo el nombre de la sustancia. Una sustancia puede ser tóxica y puede ser comburente. Por lo tanto, aporta las 10 toneladas que tengo como pico máximo umbral a la categoría 2 y también suma a la categoría 3. Y si encima es extremadamente inflamable, va a sumar a la categoría número 8. Entonces, una sustancia puede aportar a más de una categoría de la tabla de la parte 2. Esta tabla viene con notas. La nota número 1, de la nota número 1 a la número 3. Y también la número 4, que es un agregado. Vamos a la nota número 1. La nota número 1, aunque está mal colocado en el boletín oficial, está colocado en el título. La nota número 1 tiene que ver con la diferenciación entre sustancias muy tóxicas y sustancias tóxicas. Y para eso usa la tablita que está a continuación de la tabla 2, que es la que están viendo en pantalla. Por lo tanto, acá necesito saber de cada una de las sustancias cuál es la vía de ingreso al cuerpo, si es tóxica por ingestión, si es tóxica por absorción cutánea o si es tóxica por inhalación. Entonces, en función del DL50 o del CL50, voy a clasificar el muy tóxica o en tóxica. Y con eso voy a la tabla número 2 y me fijo si es muy tóxica, tengo la cantidad umbral, y si es tóxica también tengo asignada la cantidad umbral. La nota que está sin número es una nota que está a continuación de la nota número 1 y trata sobre la categoría número 3, que son las sustancias comburentes u oxidantes. En este caso tenemos una cantidad umbral de 50 toneladas. Puede ser una sustancia tóxica, categoría 2, y también ser una sustancia comburente o oxidante, categoría 3. Por ejemplo, bueno, lo que es comburente ya se sabe lo que son. Son sustancias que, sin ser necesariamente combustible, obviamente, pueden generar liberando oxígeno o contribuir a la combustión de otros materiales. Por ejemplo, el oxígeno y el cloro. Si yo tengo estas dos sustancias, el oxígeno, tengo 15 toneladas de oxígeno y tengo 25 toneladas de cloro, entonces aportan 40 toneladas a la categoría número 3, que son los oxidantes. En este caso no me tendría que registrar porque el máximo, la cantidad umbral son 50 toneladas. De categoría número 3, categoría de materiales oxidantes o comburentes. También incluye los peróxidos orgánicos. La descripción de los peróxidos orgánicos es más grande en la nota, los invito a que lo lean, pero bueno, la familia de peróxidos orgánicos también entran dentro de la categoría comburentes o oxidantes. La nota número 2. La nota número 2 trata de la categoría 4 y 5, que es la categoría de sustancias explosivas. Hay una definición de lo que es una sustancia explosiva, pero
Vamos directamente a la cuestión práctica y vamos a ver que la nota 2A se refiere a la categoría 4 y la nota 2B a la categoría 5. La nota 2A, sustancias que creen riesgo de explosión. La 2AI. La 2AII, sustancias pirotécnicas. Y la 3, sustancia o preparado explosivo o pirotécnico contenido en objetos. Lo único que podemos rescatar de acá como definición es que si yo tengo una sustancia pirotécnica, soy nota 2A y por lo tanto soy categoría 4. Ahora vamos a la nota 2B, que es la categoría 5, que dice sustancia o preparado que cree grandes riesgos de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición. Por lo tanto, si recordamos la categoría 2A, la nota 2A, mejor dicho, vamos a ver que no hay una diferencia, porque uno dice que cree riesgos de explosión y la categoría y la nota 2B que cree grandes riesgos de explosión, por lo tanto no hay una diferencia objetiva entre la nota 2A y 2B. Por lo tanto, ante la duda, me tengo que parar en la categoría más exigente, que es la nota 2A, que me remite a la categoría número 4. Lo único que queda claro de explosivo es que la pirotecnia es categoría 4. Nota 3, la nota más compleja de todas, porque entran acá los materiales inflamables. La nota número 3 trata de la categoría 6, la 7A, la 7B y la número 8. La nota 3 aplica para sustancias inflamables, muy inflamables y extremadamente inflamables, que son, como dije recién, la categoría 6, 7 y 8. La nota 3A define qué sustancias inflamables entran dentro de la categoría 6, que nos permite 5.000 toneladas de cantidad umbral. 5.000 toneladas son 5.000 kilos de sustancia, o sea, una cantidad en litros de un inflamable muy grande. Entonces dice, sustancias y preparados líquidos, o sea, son líquidos inflamables, cuyo punto de inflamación sea igual o superior a 23 grados centígrados e inferior a 60,5 grados centígrados. En este caso lo tengo presente al querosén. Está entre la categoría 1 y categoría 2 del decreto 351 del año 79. La categoría 7A está definida en la nota 3B1. La nota B tiene otra, está dividido en dos, la nota B1 y la nota B2. Vamos a la nota B1. La nota B1 tiene a su vez dos divisiones. Dice, sustancias y preparados líquidos que pueden calentarse y llegar a inflamarse en contacto con el aire a temperatura ambiente sin ningún tipo de energía añadida. Estamos hablando de sustancias líquidas inflamables cuya temperatura de autoignición es subambiental, es decir, que un escape al ambiente de esta sustancia enciende sola. Son sustancias peligrosas, son muy inflamables. El segundo grupo de la categoría de la nota 3B1 son sustancias y preparados cuyo punto de inflamación es inferior a 60,5 grados centígrados y que están en estado líquido bajo presión. Es decir, son gases licuados que pueden ocasionar lo que se denomina una bleve. Mientras la primera nota, la primera parte del grupo B1 son líquidos inflamables que se autoencienden, la segunda nota, la segunda parte del B1 son el grupo que podemos denominar de gases licuados que generan bleves. Seguimos en la nota número 3, estamos en la parte 2 de la nota número 3, en la parte 2B de la nota número 3. Analizamos la parte B1 de la nota 3 y la parte A de la nota 3. En este caso, la nota B3, B2 son sustancias y preparados líquidos, o sea, son inflamables líquidos, cuyo punto de inflamación es inferior a 23 grados centígrados y que no pertenezcan a la categoría de la nota 3C, que son los extremadamente inflamables. Es decir, este grupo podemos denominar
que pertenecen a la categoría 1 del decreto 341 del año 79. Por ejemplo, el alcohol etílico, que tiene una temperatura de ignición de 21 grados centígrados. Vamos entonces a la nota número 3, parte C, que está a su vez subdividida en 3 definiciones o en 3 párrafos distintos. Esta nota 3C me define qué sustancias entran en la categoría 8 de extremadamente inflamable. El grupo C1 son sustancias líquidas cuyo punto de inflamación es inferior a 0 grados centígrados y su punto de ebullición inferior a 35 grados centígrados. Es decir, estas sustancias encienden en temperaturas bajo cero y hierven a temperatura prácticamente ambiente, es decir, que durante el incendio estas sustancias están hirviendo y se transforman de esta manera en sustancias extremadamente inflamables. La nota C2, 3C2, en este caso estamos hablando de sustancias gaseosas inflamables, son como la categoría 7A, que es para líquidos o gases licuados. En este caso es exactamente lo mismo, pero para sustancias gaseosas inflamables. Como no necesitan fuente de calor para evaporar y lo hacen a temperatura ambiente, entonces se transforman los gases inflamables en sustancias extremadamente inflamables. La nota 3C3 son lo que se denomina líquidos sobrecalentados. Es la nota 7B1, pero en este caso referido a bleves producidas por líquidos sobrecalentados. La nota 3 termina con una aclaración que dice que los puntos o las temperaturas de inflamación corresponden a pruebas realizadas en vaso cerrado. Normalmente hay dos tipos de ensayo, a copa o vaso cerrado y a copa o vaso abierto. Se prefieren los datos a copa cerrada porque son más conservadores que los datos obtenidos a copa abierta. Así que por eso la nota aclara que está hablando de temperaturas de pruebas realizadas a vaso cerrado. Por último, la nota número 4, que todavía no la entiendo, pero bueno, voy a intentar explicarla. Habla y en teoría se aplica para la sumatoria de distintas sustancias. Entonces hay una fórmula que dice Q1 sobre Q más Q2 sobre Q más Q3 sobre Q, todo esto más puntito, 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 1. Acá, por lo que he logrado investigar en las directivas CBESO, faltaría un mayor o un menor, porque una ecuación no se resuelve con puntito. Así que acá ya de entrada tenemos una cuestión básica que es esta ecuación que deberíamos aplicar. No se puede aplicar porque no me está diciendo, aunque uno busca una referencia más sólida que esta resolución y lo tiene resuelto, pero lo que dice la resolución es puntito, 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 1. No dice si es mayor o menor. Y la Q menor habla de la cantidad o categoría de sustancia y la Q mayúscula la cantidad umbral que refiere para esa sustancia. Y termina diciendo esta nota número 4, la aplicación, ¿para qué aplique esta regla? Bueno, yo todavía no logro entender, o no me da la cabeza, o no logro entender qué me está queriendo decir estas reglas para las cuales se tiene que aplicar esta nota número 4. El análisis de esta normativa, especialmente a partir de la parte número 2 del anexo 1, es complicado, no es fácil establecer si me corresponde o no. Si a esto le sumamos la introducción del primer párrafo del anexo 1 de la parte número 1, se complica y se vuelve mucho más compleja saber si me corresponde o no registrarme. No quiere decir que no se pueda hacer aún cometiendo los errores, ¿no? Siempre es preferible que me cuestionen el error y no que no haya hecho el análisis correspondiente para saber si me correspondía registrarme o no. Por último, vamos a presentar como si no lo conocieran, vamos a hacer un pequeño análisis del formulario de inscripción. Bueno, tiene primero los datos generales de la empresa. Cada numerito corresponde a un
a una nota que está en el instructivo, que nos dice qué datos, qué información tenemos que volcar en este formulario. El dato número 2, quién es el responsable de este informe, es muy importante porque es una declaración jurada. El que pone el gancho en el punto número 2 es el responsable de que esto se constituya en una declaración jurada. El punto número 4 habla de los datos del responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y el punto número 5 del responsable del Servicio de Medicina del Trabajo. El punto número 6 habla de la evaluación de riesgo, nos pide distintos métodos, posibilidad de ocurrencia, análisis de consecuencia, me dice si lo poseo o no. Si vamos a la nota, ¿qué dice la nota para llenar el punto número 6? De acuerdo al método empleado para el análisis, remitir los estudios realizados que cumplimenten los siguientes puntos. No queda claro si yo tengo que desarrollar todos estos métodos o si desarrollé alguno de estos métodos, tengo que aclararlo y enviar los estudios, juntar los estudios. No, a mí no me queda claro porque es un instructivo, en definitiva. El punto número 7 está hablando del plan de contingencia y el plan de emergencia. El punto número 8, 9 está hablando de las estadísticas de cuasi accidentes y de accidentes. Y el punto número 10 del plan de capacitación anual. Acá el punto 7 me pide ciertos requisitos para la información que hay que volcar. Las estadísticas me pide para cuasi accidentes los últimos 2 años, para los accidentes mayores 4 años, y el plan de capacitación anual me dice si desarrolla planes de capacitación, o sea, no me está obligando a tener un plan de capacitación, me dice si desarrolla planes de capacitación, describirlos. El punto número 11 habla de la capacitación del responsable de higiene y seguridad en el trabajo y del responsable de medicina del trabajo. Nos está diciendo si hemos recibido alguno de estos tipos de capacitación, no que tenemos que recibir, si hemos recibido algún tipo de esta capacitación. Y la nota me dice que si recibí alguna de estas capacitaciones, o el médico también recibió alguna de estas capacitaciones, debe consignarse los datos. El punto número 12 del formulario habla del sistema de gestión. Dice, describir si se encuentra implementado un sistema de gestión. No está obligando a tener un sistema de gestión. Me dice, si tengo un sistema de gestión, tengo que describir los ítems que me va a pedir a continuación. Me está el punto número 13, habla de las sustancias químicas a utilizar en el establecimiento, entonces tengo que colocar el nombre de la sustancia que surge por parte 1 o por parte 2 del anexo 1, en qué etapa o sector lo utilizo y la cantidad. Acá supuestamente la cantidad hace referencia a la cantidad umbral que hemos detectado. Y con esto hemos finalizado el análisis de la resolución 743 del año 2003. Gracias por acompañarme hasta este momento, espero haber sido lo más claro posible, espero no haber cometido ningún error. Si ustedes encontraron algún error, alguna diferencia, quieren aportar algo, quieren decir algo, quieren sumarse a alguna conferencia, bienvenido sea, los espero con los brazos abiertos. Que Dios los bendiga, los cuide y los guarde, y nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias.